Arranquemos con los temas que vamos a ver hoy. Nuestra agenda va a ser ¿por qué los datos son importantes? ¿Qué es Big Data? Arquitecturas y tecnologías subyacentes. Y el casos de usos diferentes y aplicaciones. Bien, ¿por qué los datos son importantes? Los datos son la base de la información que se usa para tomar decisiones. Ahora, ¿qué es un dato? Podemos decir que los datos se describen como hechos empíricos, sucesos o entidades. Podemos representarlos con números, letras, imágenes o audios. Por ejemplo, algo sencillo, 18 grados, 1023 hectopascales, 10 kilómetros, nublado. En el fondo no dice nada, son mediciones aparentes. Ahora, el gran desafío es conseguir dar significados a estos y transformarlos en algo que cuente una historia útil para poder analizarlos, es decir, convertirlos. ¿Qué sucede si le agregamos un contexto? Son mediciones publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional al día de hoy a las 9 horas para la ciudad de 30 de agosto. Con esto podemos asociar los datos y decir que están hablando del estado del tiempo para una ciudad. En este punto estamos hablando de información, porque los relacionamos y le dimos un contexto, es decir, los procesamos. Un aspecto no menor es la temporalidad de la misma, de la información. Si llega tarde no es útil. Es decir, en mi ejemplo, si la información sobre el clima se emite con demora, vemos que no sirve. Es decir, si alguien necesita utilizar esta información para saber cómo sale vestido a trabajar, si le llega después de que él salió de su casa, ya no le va a servir y la decisión que tomó no va a tener cierto fundamento en base a datos, ¿sí? Porque no pudimos hacer uso al final, digamos, y a la hora no pudimos hacer uso de los mismos. ¿Bien? Ahora, los datos tienen un significado y están disponibles en el momento oportuno, son útiles para tomar decisiones, ¿sí? Hablemos de qué es Big Data, ¿sí? El volumen de datos que hoy en día tenemos está aumentando de manera considerable. No solo gracias a algún de las webs, web 2.0, 3.0, sino también de una gran cantidad de aplicaciones que se encuentran constantemente recolectando datos, como por ejemplo puede ser el estudio de clima, los sensores de vuelo de los aviones, investigaciones astronómicas, estudio del genoma humano, análisis de estado del tránsito, entre otros. Acá es donde el Big Data aparece y lo podemos definir como aquellos conjuntos de datos y combinaciones de ellos, cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión y procesamiento mediante tecnologías y herramientas comunes en un periodo de tiempo determinado. Ahora podemos ver que estos datos tienen ciertas características particulares, que se escapan a las soluciones convencionales para manejarlos de manera eficiente y económica. Veamos cada una de estas características entonces, conocidas como las 4B. Hablemos de volumen, de velocidad, de variedad y de valor. Arranquemos con volumen. Cuando hablamos de volumen, hacemos referencia a la cantidad de datos a procesar. Hablamos de terabyte, exabyte o petabyte, o aún cantidades mayores. Pensemos que los datos se almacenan en su estado natural sin ser preprocesados. Algo importante a tener en cuenta es que la definición del volumen depende en qué época se encuentre la definición de Big Data, porque hace un tiempo atrás hablar de exabyte o petabyte era algo inimaginable. Hoy en día es algo común y corriente. Velocidad. En este punto hablamos de la cantidad de datos que se producen por unidad de tiempo. Lo conocemos como frecuencia de generación. En Big Data hablamos de casos de alta frecuencia y imaginemos qué pasa si recibiésemos o almacenáramos los clics o los me gusta que se producen en redes sociales o diferentes sitios web. Eso genera un volumen grande y a su vez la velocidad de los mismos. Variedad. Hablamos de variedad. En este punto veremos que los datos, no importa si están estructurados, como pueden ser los registros en una planilla de cálculo de datos, si son no estructurados, notas en un archivo de texto, o si son una mezcla, es decir, estructurados no estructurados, o lo que se le conoce como semiestructurados. Para Big Data, las fuentes pueden ser las mismas o totalmente distintas. Lo mismo pasa con el momento de generación, sea en tiempo real, como por ejemplo las mediciones de conjuntos sensores de temperatura en un ambiente, o podrían ser de fuentes históricas, como puede ser un archivo
de planillas de cálculo de una empresa que tiene un histórico almacenado en un file system, en un file server, perdón. Por último, veamos la última característica que necesitamos en los datos, de las propiedades de los datos, y es el valor, que es el procesamiento del análisis se debe dar con utilidad para la organización, es decir, los datos que están procesando las organizaciones, para hablar de Big Data, deben ser útiles para ellos. Hay otros datos que no van a ser útiles y no necesitamos, no los deberíamos procesar mediante Big Data. ¿Cuál es la razón de esto? Es que cuando hablamos de volúmenes de velocidad y variedad de datos, si los datos no tienen valor para su almacenaje o su procesamiento, no tiene sentido hacer uso de recursos para poder trabajar sobre los mismos. ¿Bien? Ahora que hemos visto las características de los datos, hemos dado una definición de Big Data, hablemos de lo que son las tecnologías y arquitecturas subyacentes. Hablaremos de arquitecturas usadas por las herramientas de Big Data y sus características indispensables. Frameworks y herramientas más utilizadas, o por lo menos que van a utilizar cuando ingresan a este mundo. La principal técnica que vamos a ver es la de procesamiento y almacenamiento distribuido. Este tipo de arquitectura, los nodos del sistema trabajan en red y se coordinan para resolver tareas. Nos permiten añadir nuevos nodos que comparten recursos existentes en el sistema, en este caso son los datos, sin perjudicar a los que ya se están ejecutando. Para hacer frente a los diferentes tipos de trabajo y demanda, sea por uso intensivo o simplemente correr consultas, y que el sistema responda como se espera, necesitamos variar la capacidad de nuestros servicios. Acá es donde entran en juego ciertas características que estas arquitecturas distribuidas nos ofrecen. Hablamos de un concepto fundamental que es el escalamiento horizontal. Básicamente lo que se hace es aumentar la cantidad de nodos dentro de la red en lugar de aumentar la capacidad de los nodos existentes. Los nodos que agreguemos en la red van a ir manejando el volumen de trabajo de los ya existentes, y el hecho de trabajar en red nos va a permitir responder con mayor velocidad sin perder capacidad de respuesta, que es cosa no menor. Hablé de escalamiento horizontal, que es distinto de lo que es escalamiento vertical. Recordemos que el escalamiento vertical habla de incrementar las capacidades de un nodo. En este caso, el escalamiento horizontal es incluir más nodos de las mismas características de las que se encuentran dentro del clúster, de la red. ¿Qué pasa si un nodo o varios de ellos fallan? Acá es donde aparece la tolerancia a fallos, que en este tipo de arquitecturas. Aún el sistema va a tener respuesta, porque los nodos que fallaron no van a poder procesar las tareas que fueron ingresadas, pero sí otros. Mientras nosotros o el sistema va a poder crear nuevos nodos e ingresarlos en la red. Con esto en mente, vamos a ver algunas tecnologías que hacen aplicación de estas arquitecturas y de estos conceptos que estamos viendo hasta ahora. Importante, y antes de avanzar, para que una herramienta sea considerada apta para trabajar con Big Data, debe manejar al menos algunos de los problemas causados por la combinación de volumen, velocidad y variedad de datos. Recordemos que el valor es inherente a la organización que está haciendo uso de Big Data. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estas herramientas deben por lo menos manejar algunas de las combinaciones de volumen, velocidad y variedad de datos. Vamos a clasificar las herramientas según el procesamiento, el almacenamiento o la comunicación. Para lo que son el procesamiento, vamos a explayarnos en frameworks de procesamiento como pueden ser Hadoop o Spark. Hablemos de Hadoop. Esta es una de las herramientas más conocidas y utilizadas. Se podría decir la pionera. Tiene licencia de código abierto,
Es considerada como el framework estándar para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Además, se utiliza para analizar y procesar datos. Es de importancia en el sector de Big Data. En general, cuando vayan a buscar trabajo como ingenieros de datos, esta es una de las herramientas en las cuales la mayor parte digamos, de las ofertas va a ser base porque hay mucho legacy con respecto a esto. El framework Hadoop MapReduce, como es conocido, permite desarrollar aplicaciones para procesar grandes volúmenes de datos. Hablamos de datos de mayor de tera y en paralelo. Este procesamiento es confiable y tiene las características que vimos anteriormente, que es tolerancia a fallos. Se realiza en grandes clústeres digamos, vamos a decir, clústeres es el equivalente a redes de nodos, con hardware económico. Es decir, que ustedes en sus casas tranquilamente podrían levantar instancias de Hadoop con las máquinas que cuentan. Y con esto armar redes para poder procesar datos. Hablemos de ventajas. Como les decía, tiene la capacidad de almacenar y procesar grandes cantidades de datos y de cualquier tipo, ¿sí? Recuerden que pueden ser estructurados, no estructurados o semiestructurados. El poder de cómputo que permite procesar grandes velocidades, a gran velocidad y en forma batch estos datos. Tolerancia a fallos al hardware. Es decir, si falla un nodo, los trabajos son redirigidos a otros, de modo que se asegura que no fallen en el procesamiento. Acá vemos que parte de lo que les comentaba de la arquitectura. El almacenamiento se realiza copias de forma automática, es decir, que nosotros no nos tenemos que preocupar por la redundancia de los datos. Es decir, que Hadoop está preparado para poder replicar varias copias de aquellos datos que, digamos, o archivos que nosotros coloquemos internamente adentro. Es de bajo costo porque utiliza una licencia de código abierto. Podemos llegar a encontrar soluciones pagas, los cuales nos ofrecen soporte y otras cuestiones, pero tranquilamente podríamos descargarlos e instalarlos de manera local o en un cliente. Tiene algo que es la escalabilidad, que es inherente a todas estas herramientas y que hace crecer los sistemas de datos a manera infinita. Es decir, que nosotros podemos extender las redes siempre y cuando tengamos hardware para hacer soporte de lo mismo. Algo no menor es que está desarrollado en Scala, y esto lo que permite tiene una de las desventajas es que nosotros el software que le demos para procesar esos datos va a tener que estar desarrollado en este lenguaje. A pesar de las múltiples ventajas que ofrece Hadoop por su complejidad, como ven, el uso puede ser inconveniente para todos aquellos que se quieran iniciar, es decir, que no es una herramienta fácil, sumado a que tiene todo un ecosistema de herramientas que le permite hacer uso de diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros originalmente trabajamos o trabaja con archivos que se almacenan dentro de Hadoop, y esto se hace de manera batch, es decir, el procesamiento por lotes. Ahora, ¿qué implica esto? Que nosotros, si quisiéramos utilizar Hadoop para poder almacenar, por ejemplo, un flujo de real time, sean clics, o sean tweets, o sea cualquier flujo de datos, necesitaríamos agregarle herramientas alrededor del ecosistema. Y así sucesivamente, si quisiéramos, por ejemplo, trabajar con los datos sin necesidad de generar programas en Java, existen dentro del ecosistema, por ejemplo, herramientas como Hib. Existen otro tipo de frameworks que uno debería configurar sobre Hadoop para poder hacer uso digamos, de la herramienta de una manera más ágil. Esto es lo que hace más complejo a Hadoop. ¿Bien? Veamos cómo está compuesto internamente Hadoop.
Hadoop cuenta con, por decirlo así, tres partes principales, ¿sí? Un file system distribuido, HDFS, que es ideal para almacenar grandes archivos, ¿sí? Un modelo de acceso, en general el modelo de acceso es de escritura, una escritura contra muchas lecturas, es decir, que está preparado para leer muchos volúmenes, un volumen grande de datos, pero escribir es lento, ¿sí? Y los datos son replicados entre los diferentes nodos. Una plataforma de manejo de recursos distribuido, Hadoop Yarn, ¿sí? Básicamente, Hadoop tiene un gestor de todos los recursos y a su vez tiene lo que es una plataforma de procesamiento de datos distribuido mediante operaciones, Hadoop MapReduce. Para resumirlo, Hadoop dentro de estas partes cuenta con una capa de almacenamiento, un storage, que es HDFS, cuenta con un gestor de trabajos y a su vez cuenta con una parte principal que es el procesamiento mediante operaciones, ¿sí? Con MapReduce. Vayamos a ver qué es MapReduce, que es una de las partes más importantes de lo que compone a Hadoop. ¿Bien? Un trabajo MapReduce generalmente separa los datos de entrada en chunks independientes que son procesados por tareas map en paralelo. ¿Qué es lo que vemos en el gráfico? Tenemos un input, ¿sí? Los vemos como key values, clave de valor. A estos, como les decía, los tomo con chunks independientes, que son procesados por, digamos, por las tareas maps, que esto lo programamos nosotros a través de Java. Se hace de manera paralela, es decir, que se envía a diferentes nodos donde se encuentran los datos de los archivos implicados, ¿sí? El framework en sí ordena las salidas del mapa, las cuales se convierten en datos de entrada de la tarea reduce, ¿sí? Normalmente tanto para la entrada como para la salida de un trabajo son almacenadas en el file system. Y esto tiene una contra, ¿sí? Vamos a ver otra herramienta que intenta soslayar este punto. El framework se encarga de planificar las tareas, a través de YAML, como les decía, monitorearlas y volver a ejecutar las tareas que fallaron, ¿sí? En caso de que algún nodo se caiga o algún nodo no esté respondiendo, por demongo o lo que fuese, tenemos el gestor de recursos que se encarga de hacer que estas tareas se vuelvan a ejecutar. ¿Bien? En general los nodos que almacenan y procesan son los mismos, es decir, que el framework MapReduce y File System distribuidos ejecutan en el mismo conjunto de nodos, ¿sí? Esta configuración permite al framework planificar efectivamente las tareas en nodos donde se almacena la información, optimizando el ancho de banda a lo largo del clúster. ¿Bien? Las salidas intermedias se almacenan en el File System, como les decía antes, y esto es un problema a la hora de la performance, ¿sí? Porque no olviden que ir a abrir un archivo es mucho más complicado que tenerlo en memoria, ¿sí? Para procesarlo. ¿Bien? Una frase que reduce todo esto que les comentaba y que por lo menos me gusta para definir Hadoop es mover el procesamiento es más conveniente que mover los datos. Si nosotros hacemos un seguimiento de cómo trabaja Hadoop, cuando tiene que procesar los archivos, en vez de llevarlos a un único lugar, mapearlos en memoria y procesarlos, lo que hace es llevar la tarea de procesamiento a los diferentes nodos que contienen las partes del archivo en cuestión o los archivos en cuestión y procesa pequeñas partes de esos archivos según un clúster, según los nodos. Es decir, que si tienen un archivo que se puede dividir en tres chunks y se puede dividir en tres bloques, va a haber tres nodos, lo más probable, que puedan procesar esos tres bloques en paralelo con la misma tarea y después, a través de map, y después reduce, va a unificar los resultados y los va a presentar. ¿Ven? Siempre recuerden que se almacena en un único lugar. Bien. Hablemos de otra herramienta, que es Spark, ¿sí?
Apache Spark es uno de los motores de procesamiento de datos más rápidos del mercado actualmente, disponible con licencia de código abierto como Hadoop. Una de las grandes ventajas de Apache Spark es que acepta un gran abanico de lenguajes de programación. Vimos que Hadoop solamente aceptaba Java. Bueno, Spark maneja otros lenguajes a la hora de programar las tareas, como podría ser Java, Scala, Python o R. ¿Bien? Otro de los aspectos que nos permite destacar a Apache Spark con respecto a Hadoop, es que Spark es una mejora de Hadoop para MapReduce, es decir, para el algoritmo que procesa los datos de manera distribuida. Y la característica principal es que su velocidad de memoria puede ser hasta 100 veces más rápida que Hadoop MapReduce. Del mismo modo, en disco, ser hasta 10 veces más. Y esto es porque Spark encadena la ejecución de múltiples trabajos y persiste los datos intermedios en memoria, a diferencia de Hadoop que los persistía en el disco. Soporta diferentes tipos de carga de trabajos nativamente, por lotes, batch, como lo hacía Hadoop, streaming, consultas interactivas. Tranquilamente nos podríamos conectar con una consola y poder trabajar directamente. Y puede combinar fácilmente distintos tipos de carga de trabajo. En la actualidad, la mayoría de las organizaciones hacen uso del servicio en cloud. Tranquilamente podría ser AWS. Pero nos podemos encontrar algunas instalaciones on-premise, es decir, una implementación local, con hardware y mantenimiento propio. La unidad básica de trabajo, en este caso para Spark, es algo que se llama RDD o Resilient Distributed Dataset. Básicamente es la manera que se almacenan y manipulan los datos en Spark. Es similar conceptualmente a una tabla. También pueden usar data frames, que son similares, para los que conocen Python, a los DF de Panda. Los RRD se almacenan en memoria, lo que evita recalcularlos, ¿sí? A su vez, Spark utiliza como administrador del proceso YARN, pero también puede usar Mesos o alguna implementación standalone. ¿Bien? Algo importante para destacar y cerrar sobre Spark es que los programas que nosotros realicemos, a diferencia de Hadoop, que yo no se los presenté porque son complejos, y los programas en Hadoop requieren que uno cree el map y el reduce, acá los programas en Spark van a tener estos 4 pasos generales, que va a ser cargar la fuente de datos, aplicar las transformaciones sobre los RDD que ya hemos creado, cachear los RDDs, y ejecutar las acciones sobre los RD para persistir los datos, ¿sí? Porque, como les decía, los 2 pasos intermedios se almacenan en memoria. Al final nosotros los deberíamos grabar en disco o pasarlo a un file system, ¿bien? Hablemos de algo diferente, que es los sistemas de almacenaje, y voy a hablar muy por encima porque esto hay mucha cantidad y me parece que hay que hacer foco en estos 2 que están buenos. Apache Cassandra y HBase. Ambos 2 son gestores de motores de base de datos no SQL, ¿sí? Que no son no relacionales. Hablemos de Cassandra. Se trata de una base de datos distribuida con la que se puede obtener un alto rendimiento en la entrada y salida de datos. Su usabilidad es bastante sencilla y es fácil hacerla escalar de manera horizontal. Tolera fallos por esto mismo. A pesar de que se trata de una base de alto rendimiento, que tolere fallos no es poca cosa, ¿sí? Es una buena opción cuando uno debe elegir para un sistema entre una base no relacional, por ejemplo, podría ser Cassandra, Mongo. Cassandra, hay que tener en cuenta esto. Apache Cassandra es una solución brillante en muchos proyectos de Big Data, ¿sí? Pero nunca lo intento utilizar para Data Warehouse, ya que he visto varias implementaciones y la verdad que no funciona o no performa como debería. HBase. Vamos a algo rápido y simple. Es una base de datos de gestión no relacionada que utiliza en general como columnas, ¿sí? En vez de filas como estamos acostumbrados, HBase proporciona todo como si fueran columnas, ¿sí? Es tolerante a fallos y también escala de manera horizontal. Hace uso para almacenar las tablas enormes en
el file system de Hadoop, un tipo de file system como el de Hadoop. Bien. Vayamos al último punto de la charla, que son los casos de uso de los diferentes rubros. Ya que hemos visto las diferentes herramientas, vimos que es Big Data, vimos la base de Big Data, bueno, veamos casos de uso en diferentes áreas. Cada vez crecen más los ejemplos de Big Data en distintas áreas productivas. Lo podemos encontrar en cualquier sitio. Cuando nosotros tranquilamente ponemos Spotify de manera aleatoria, o mismo cuando prendemos Netflix y nos ofrecen determinadas series o determinadas películas en base a algunas búsquedas que realizamos, o mismo cuando pedimos un Uber y de alguna manera ya sabe más o menos el tiempo de ir a casa y demás, bueno, es acá donde Big Data tiene un potencial porque cuenta con nuestros datos, cuenta con nuestras búsquedas, cuenta con todo lo que nosotros aportamos día a día mediante nuestras búsquedas para atrás de la computadora, nuestro celular, que es un gran emisor de datos constantemente que se almacenan en la nube, que Google es uno de los grandes proveedores digamos, manejan nuestros datos y bueno, en fin. Con todo esto pueden realizar diferentes soluciones que nos ayudan a mejorar el día a día, ¿sí? Veamos el marketing digital. El marketing tradicional se basaba en las encuestas y en las interacciones personales con el cliente. Las empresas publicaban anuncios en radios, canales de televisión, diarios y colocaban pancartas en diferentes carteleras. Realmente no se sabía mucho del impacto que esto tenía sobre el cliente. Sin embargo, la evolución de Internet y las tecnologías como el Big Data en este campo de marketing las convirtió de manera digital. Actualmente, gracias a la importancia del Big Data, se puede recopilar grandes cantidades de datos y conocer las opciones de millones de clientes en pocos segundos. El análisis de datos ayuda a los marketers a ejecutar las campañas, aumenta la tasa de clics, colocar anuncios relevantes, mejorar el producto y cubrir matices para alcanzar objetivos planeados. Dentro del sector bancario, se estima que a fin de la pandemia, a fin de 2020, los datos crecieron un 700% a fin de 2020. El estudio y el análisis adecuado de este tipo de datos pudo ayudar a detectar actividades ilegales, como por ejemplo el uso de tarjetas de crédito, débito, el lavado de dinero o la alteración de estadísticas de clientes. Hoy en día existen varios software contra el lavado de dinero como SAS AML, y que utiliza Data Analytics in Banking para detectar transacciones sospechosas y análisis de datos de los clientes. Es un claro uso de Big Data, ¿sí? Y por último, Big Data en la industria de los medios de entretenimiento, que es un poco de lo que uno hace consumo más seguido. Las personas tienen hoy en día acceso a diferentes tipos de dispositivos digitales y a su vez con esto generamos mucha cantidad de datos. Y esto hace que Big Data hoy tenga relevancia o sea muy usado para poder brindar mejor servicio a través de lo que es entretenimiento y medios, ¿sí? Muchas de las plataformas de redes sociales son una forma de generar gran cantidad de datos para este tipo de medios. Empresas de la industria de esta industria han visto el potencial del análisis de los datos para su crecimiento, ¿sí? Digamos, cuáles son los beneficios, es decir, poder predecir el interés de las audiencias, la programación optimizada o de bajo demanda de flujos de medios, en plataformas de distribución de medios digitales, ya sea, lo voy a nombrar, Netflix, o hay un montón de streamings hoy en día, bueno, están haciendo uso de los datos y a través de ellos customizan lo que, digamos, nuestros gustos y a su vez hacen una orientación eficaz de anuncios. Estos son algunos ejemplos, hay muchísimos más. Los invito a ingresar en este mundo, los invito a que esto sea la puerta de entrada. Cualquier duda, consulta, pueden escribir directamente, ya sea a los diferentes medios o me buscan a través de la red. Y bueno, les espero que les haya servido y cualquier duda estoy a su disposición.